de las aletas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a calcular esa separación de las aletas? Nosotros tenemos que tomar en cuenta algo como base, ¿no ve? O sea, yo puedo tener en sí, voy a ir aclarando un poco más, voy a ver, insertar. Está medio lerda mi máquina, ¿te parece? Voy a cambiar porque muy lenta está mi cuenta y les parece como si alguien se hubiese entrado, hackeado, algo por ahí. Cosas que sí, que yo sé que querían ver mi cuenta, yo no tengo nada, ¿no? Lo único que tengo es, digamos, mis clases. Ahora pueden entrar a querer, ¿cómo se dice? A querer ver los exámenes que hago, ¿no ve? Pero ya, yo tengo esto, ¿no ve? Entonces yo tengo, entra por aquí la masa de vapor, les decía, oye, yo tengo mi longitud de mi tubo, al que lo voy a aletear. Ya, y yo estoy poniendo aquí las aletas, ¿no ves? Eso estoy, van a disculpar, ¿no? Está bien, bien Wistu, carambas. Nuevamente insertar, pudiendo utilizar esto, ¿no? Ta. Yo voy a poner aquí, les decía, las aletas. Control C, control V. Voy a poner unas dos ahí. Una más. Listo. Entonces yo tengo esta longitud total. Entonces, pueden darme o no pueden darme esa longitud. Entonces, para el cálculo de la aleta, yo lo voy a hacer fácil, ¿no ve? Yo voy a tomar por metro. O sea, para el cálculo de la separación, para cálculo de separación, como base, tomaré un metro, un pie, ¿no ve? Para que sea el cálculo más fácil. Y de ahí lo voy a poder generalizar a los 2 metros, no sé, a los 3 kilómetros, yo ya veré. ¿De acuerdo? Entonces la lógica está, ¿no ve? Entonces que la longitud total, ¿no ve? La longitud total, ¿no ve? Esta longitud total, ¿no ve? Va a ser la longitud de las aletas, ¿no ve? La longitud de las aletas, más la longitud sin aletas, ¿estamos de acuerdo con eso? Así de simple. Entonces, como yo estoy tomando en cuenta un metro, ¿no ve? Uno va a ser igual, que va a ser mi longitud total, a la longitud de las aletas. Ah, entonces la longitud de las aletas, ¿dónde está? Es esta parte, este espacio que está ocupando. ¿No ve? Ese espacio aquí es igual. Este espacio es el espesor, ¿sí o no? Esto, aquí se nota bien todo esto, es el espesor. Ya, entonces va a ser el espesor. Ahora, ¿cuántas veces el espesor tengo? Oye, ¿cuántas aletas tengo? Uno, dos, tres, digamos. Ah, entonces para eso me sirve este cálculo, ¿no ve? He determinado el número de aletas. Entonces, el espacio que va a ocupar va a ser el espesor por el número de aletas. Ah, listo. Número de aletas va a ser T por NA, donde T va a ser el espesor de la aleta. ¿Ya? Más X, ¿no ve? Que sería la longitud sin aleta. Pero yo lo voy a denominar, oye, más S. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ser ese? Entonces, va a ser ese el espacio sin aletas. ¿No ve? Longitud sin aletas. Por lo tanto, lo que yo quiero hallar es la longitud sin aletas. Quiero hallar este de acá. Ah, listo. Pues entonces, pichanguita, ¿no ve? S va a ser igual a 1 menos T por N de A. Listo. Pero ahora, fíjense qué estoy haciendo con esto y quiero que me entiendan. Así como lo estoy calculando, ¿qué significaría?
voy a hacer esta secuencia, ¿no ve? Esto, ay caramba. Eh, ya, con dos basta. A ver, pero agarras vos, ya agarras vos. Control C, Control V. Entonces, ¿qué voy a suponer? Fíjense con ese cálculo. Yo estoy agarrando el espacio sin aletas. Oye, yo estaría diciendo, bueno, esta aleta lo pongo a un rincón, digamos, esta la pongo, porque eso es lo que he hecho. Y esta lo pongo ahí pegadita. ¿No ve? Yo estaría diciendo, oye, S es igual a 1 menos TA. Oye, claro, estoy hallando todo esto para mí será. Pero, caramba, no me había dado clic. Todo esto que yo estaría calculando aquí, ¿qué sería? S. ¿No ve? Yo estaría como si llevando todas las aletas a un costado y solamente estaría calculando la cantidad total de esta separación. Y eso es lo que yo no quiero hacer. ¿No ve? Yo quiero hallar la distribución, la distancia que separa a cada una de las aletas. Ya he hallado el espacio sin aletas. Ahora tengo que hacer la distribución. Allá, listo. Entonces, mi S' va a ser S sobre el número de aletas. ¿No ve? Y recién estaría diciendo, ¿no ve? Recién estaría diciendo, oye, aquí está mi S'. Aquí está mi S'. Aquí está mi S'. Ya estaría diciendo cuántas aletas voy a tener en ese metro. ¿Estamos de acuerdo? Jóvenes, Sí, ingeniero. ya. Entonces, con eso habríamos terminado ese tema. ¿Ya? Entraríamos, si hay alguna consulta, lo dicen ahora, por favor. A conducción de calor bidimensional. Ya es otro tema, ¿no? Hemos visto conducción unidimensional, hemos visto aletas, no, sí, y ahora echaríamos a conducción bidimensional. ¿Ya? ¿Ya copiaron o falta? ¿Ya esta parte nomás o la otra más? Ya, gracias. Entonces echaríamos a lo que es conducción de calor unidimensional, ¿ya? Pero esto en estado estacionario, ¿de acuerdo? En estado estacionario. Entonces, si nosotros recordamos, ¿no ve? Todo lo que habíamos visto inicialmente, ¿ya?
Nosotros habíamos puesto dos condiciones para analizar la transferencia de calor en estado estacionario. Oye, primero era, ¿no ve?, determinar el perfil de temperaturas. Y evaluar el flujo de calor. ¿De acuerdo? Y habíamos dicho, ¿no? Una vez que hemos analizado, oye, que cuando yo analizo quiero analizar mi perfil de temperaturas, oye, yo tengo que ver si mi sistema, ¿no ve?, es unidimensional o multidimensional. Entonces, habíamos trabajado nosotros con una ecuación general, ¿no ve? ¿Se acuerdan? Esto un poquito lo bajaré a ver porque eso ya lo tienen, ¿no ve? Habíamos trabajado con la ecuación general, ¿no ve? Oye, yo tenía mi derivada cuadrada de t respecto de x al cuadrado más la derivada cuadrada de t respecto de y al cuadrado, perdón, y al cuadrado más la derivada cuadrada de t respecto de z al cuadrado más, aquí lo voy a continuar, más el q generado, ¿no ve? Más el Q generado respecto a la conductividad, esto era igual a 1 sobre alfa por la derivada de t respecto del tiempo. No, y decíamos, oye, esta acumulación hace que se complique el análisis, primero. Pero aparte de esto, ¿no ve? El análisis multidimensional también es complejo. Entonces, para cuando nosotros tomemos todo esto, una ecuación así, nos conviene hacer análisis numérico. O sea, yo les digo sinceramente, ¿no ve? Y en el análisis numérico, la parte de programación es importante con el MATLAB. Pero también hay que ser sinceros que en la actualidad ya no es como en mis épocas, ¿no ve? Estamos jodidos con esto y a ver qué hacemos, un programa en Fortran, en C. ¿No ve? En cambio, ustedes tienen la ventaja ahora que le ponen al console y ya está, el console se los hace todo, toma todo esto. ¿No? Por ejemplo, hay muchos programas libres que también lo van a hacer. ¿Cómo es el solver de cuestiones de ingeniería? No es un paquete igual que lo pueden instalar y se los va a solucionar en un rato. Y es más, en el internet ustedes van a encontrar ya todos los códigos para MATLAB, ¿sí o no? Solamente tienen que copiar y insertar a su programa. Entonces, las cosas se están facilitando. El intercambio de información es mucho mejor actualmente por el internet. ¿Ya? Entonces, podemos analizar así con la ecuación total. No habría ningún lío, pero le meteremos simulación para esa parte o programación. ¿Ya? Pero si nosotros vamos a analizar de manera analítica, ¿ya? Para analizar la transferencia de caloría tridimensional se complica mucho. Entonces, tenemos que hacer suposiciones. Ya, y yo les decía, oye, lo más fácil es el unidimensional, pero ustedes han visto que también tiene su complejidad. Y el problema se llama matemática, ¿no ve? La matemática que nosotros hemos utilizado a veces nos hemos olvidado y ya no podemos aplicar en esta parte. Entonces, en las consideraciones que vamos a tomar, ¿qué vamos a suponer? Oye, yo voy a decir que Q sobre K va a ser cero. Como conclusión estaría diciendo yo, oye, va a ser sin generación. Primera consideración. Después, no, estoy obteniendo, no veo una ecuación. Oye, después de todo lo que hemos visto, oye, voy a decir, oye, 1
sobre alfa por la derivada de t respecto del tiempo es igual a 0. Conclusión, estoy diciendo, y tiene que estar en estado estacionario. Listo. Con esas dos consideraciones, yo estaría diciendo, che, entonces mi ecuación, es facilita, ¿no ve? Es derivada cuadrada de t respecto de x al cuadrado más mi derivada cuadrada de t respecto de y cuadrado más la derivada cuadrada de t respecto de z cuadrado, todo esto igual a 0. Entonces ya es multidimensional, yo solamente he trabajado con x y así con las suposiciones que hemos puesto sigue siendo complejo analizar esto. ¿Qué me conviene? ¿Qué se llama? Por programación o análisis por programación. Pero ¿qué voy a tomar en cuenta ahora? Un poco lo voy a simplificar porque decíamos en el unidimensional, yo lo podía hacer para figuras geométricas sencillas. ¿De acuerdo? Ahora yo voy a decir, che, la otra dimensión también es grande. Entonces yo voy a decir mi dt, en este caso respecto de z, tiende a 0. Es igual a 0. Entonces yo voy a tener un análisis, ¿no ve? Tengo análisis bidimensional. Tengo análisis bidimensional. ¿No ve? Entonces, de ahí viene que la ecuación de Laplace, ¿no ve? Lo estoy utilizando de acuerdo a mi criterio, ¿no ve? Lo estoy ya simplificando menos una dimensión. Entonces, ahí viene, ¿no ve? O sea, yo voy a tener dos posibles métodos para la solución. Yo tengo esta ecuación. ¿Y cómo lo resuelvo? A ver. ¿Está bien hasta ahí, jóvenes? Sí, sí. Entonces, en este punto, fíjense, el análisis unidimensional lo estoy complicando al análisis bidimensional. Con el análisis unidimensional yo tenía las ecuaciones, podía integrar, podía derivar. Pero como ya estoy aumentando una dimensión, este análisis un cacho se complica. Entonces tenemos dos métodos de solución. Un método es el de separación de variables. Este es el método analítico, ¿no ve? Y ustedes han aprendido en ecuaciones esa vaina. Y vamos a utilizar el método de factores de forma. En esta parte le vamos a poner gráfico. Pero tiene que haber una condición. No solamente es que sea que lo podamos laburar, sino lo vamos a trabajar para geometrías sencillas también. Análisis, esto va a ser para geometrías sencillas. ¿Listo? Entonces ahora podemos entrar al análisis, para que puedan copiar, lo subiré, al método de separación de variables. ¿Listo? Vamos, esa parte pueden empezar a copiar.
¿Ya? ¿Qué habíamos dicho mientras ustedes están copiando? ¿No ve? Que si yo trabajo el calor como Q nomás, este es un condición era, ¿qué pasó? Se ha muerto mi mouse. A ver. Sí, a veces falla, ¿qué? Por eso algo está pasando medio raro. Creo que hasta lo voy a formatear. No sé, algo está medio raro en mi máquina. Eso significa perder mi Aspen, nomás me da pena, porque ustedes saben cómo se llama, cómo es el instalar nuevamente, ¿no? Los que han visto el Aspen, puede ser que ya no se conozca y hay que hacer una limpieza total y a veces es moroso eso, ¿no? Ya es un escalar, pero si yo lo elaboro entre Q sobre A, oye, yo tengo Q y este ya es un vector. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo acá? Solamente para complementar, ¿no ve? Estoy trabajando como si fuese un vector, ¿no ve? Y de ahí es que yo puedo decir, ¿no ve? Si yo estoy trabajando con esta vaina, oye, que mi variación de Q, ¿no ve? Va a ser igual a la variación de Q de X, perdón, de Q de X más la variación de Q de Y. ¿Por qué? Porque lo estoy descomponiendo y estoy hallando el Q total, ¿no ve? Ya puedo empezar por ese lado y empezar a trabajar con el análisis de separación de variables. Entonces, ¿en qué? A ver, la palabra se me ha ido. Mejor decía, ¿cómo? ¿Cómo analizamos el método de separación de variables? Ya, la primera condición que habíamos puesto, oye, que va a ser para geometrías sencillas. Ahora, que solamente cuando yo tengo el flujo de calor, solamente varía respecto de X y respecto de Y no. Solamente varía respecto de Y de X no. Eso me permite esta separación. ¿De acuerdo? Y que además, ¿no ve? La consideración fundamental que hacían ustedes en ecuaciones diferenciales, ¿no? Es que los ejes coordinados, como en este caso, ¿no? Deben ser condiciones homogéneas o por condiciones, deben pasar por condiciones homogéneas. Eso hace que nosotros, lo voy a hacer un poco rápido, eso hace que nosotros podamos identificar que la temperatura va a ser constante, sí, pero ha de variar en función de X y ha de variar en función de Y. Por favor, aquí no se confundan, ¿no? ¿Por qué dice Q2'? Yo les dije, ¿no? En algunos manejan Q', en algunos otros manejan Q2'. Yo lo estoy poniendo como Q nomás. ¿Ya? Entonces, a veces es la nomenclatura en los libros. ¿Ya? Por favor, no se confundan. Estoy hablando aquí de densidad de flujo de calor. ¿Ya? Entonces, eso me está diciendo que mi T de XY va a ser igual y depender de la función de X únicamente y va a depender de la función de Y únicamente. ¿De acuerdo? Y les decía, oye, solamente mi T de X solamente depende de X, no depende de Y. Mi Y solamente depende de Y, no depende de X. Esa va a ser la condición. ¿Ya? Ahora, si ustedes analizan esta ecuación que yo estoy poniendo, esta ecuación yo la puedo derivar, si ustedes se dan cuenta. Si yo derivo derivada de T respecto de X, en este caso, yo tengo que aplicar aquí, sí o no, tengo que aplicar la regla de la cadena. ¿Y esto a qué sería igual? Yo tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, al aplicar la regla de la cadena, yo estaría diciendo, me acomodaré bien a ver mi asiento. Oye, yo diría mi derivada, o si quieren, como es después de dos funciones, mi derivada respecto de X
¿A qué va a ser igual? Oye, mantengo y constante y derivo derivada de x, esto lo pondría así, ¿no? Grandecito, respecto de x. Y lo mismo tendré para y, ¿no ve? La derivada respecto de y, ¿no ve? Va a ser a x por mi derivada de y respecto de y. Entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿No ve? Estoy haciendo que varíe uno, pero el otro permanece constante. Entonces, estoy aplicando, digamos, la condición, ¿no ve? En la que uno no depende del otro. ¿De acuerdo? Y luego, ¿no ve? Lo puedo derivar dos veces esta. ¿Por qué la podría derivar dos veces? Porque aquí estoy trabajando en función de su posición. Podría obtener una solución, pero tendría que reemplazar en una ecuación de transferencia de calor. Y la ecuación de transferencia de calor que vamos a utilizar nosotros es la ecuación de Laplace. No podría reemplazar en la ecuación de Laplace. ¿Por qué? Porque me dice que esto es segunda derivada, ¿no? Entonces yo estoy hallando su equivalente de la temperatura en función de las posiciones, ¿no ve? Que ya estoy mencionando. Ya, acá me está diciendo que las dos son funciones, una depende de la otra, ¿no ve? Y aquí yo estoy condicionando, ¿no ve? Que una es independiente de la otra. Entonces ahí viene la diferencia. Entonces si yo hago la derivada de esto, derivada cuadrada de t, respecto a la derivada de x al cuadrado, ¿no ve? Esto no pasa nada, esto sigue siendo y, pero esto va a ser la derivada de x al cuadrado respecto... Ay, caramba, mal he puesto eso. Qué horror. La derivada cuadrada de x respecto a la derivada de x al cuadrado. Y aquí obtendría la derivada de t respecto de y, ¿no ve? Al cuadrado va a ser igual a x. Todo esto por la derivada cuadrada de y respecto a la derivada de y cuadrado. Ahora sí, yo ya tengo las condiciones para reemplazar en la ecuación de Laplace. ¿De acuerdo? Entonces yo estaría diciendo, oye, que por un lado yo voy a tener y, ¿no ve? Pero, a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Ah, bueno, podemos tener esto, no hay lío. Y cuadrado de x sobre derivada de x al cuadrado más x derivada cuadrada de y respecto a la derivada de y cuadrado igual a 0. ¿No ve? Y si yo opero un poco esto, y si yo opero en estas condiciones, yo tendría para poder mejorar un poco esta condición, oye, yo tengo 1 sobre x, ¿no ve? Derivada cuadrada de x sobre la derivada de x al cuadrado, más 1 sobre y por la derivada cuadrada de y respecto de y cuadrado igual a 0. ¿No ve? Entonces yo tendría que buscar la solución de esta ecuación diferencial. Y lo que nosotros generalmente hacemos, ¿no ve? Es igualar esta ecuación diferencial. Es decir, o sea, 1 sobre x. Hasta ahí vamos a llegar. Ya yo les voy a pedir que busquen después la ecuación diferencial para no estar tardando mucho. Derivada de x al cuadrado igual a menos 1 sobre y por la derivada cuadrada de y respecto de y cuadrado. Entonces yo estaría diciendo, ¿no ve? Que yo tengo esta igualdad, o sea, que la solución de esto es el negativo de la otra en condiciones, ¿no ve? En conclusiones. Y todo esto era igual a 0, o sea, era igual a una constante. Entonces yo podría decir en esta secuencia, bueno, esto tiene que ser igual a algo, ¿no ve? Tiene que ser igual a 0, digamos,
tiene que ser igual, y ese 0 era, en la derivada era una constante. Entonces esto va a ser igual a una constante. Puede ser positiva, puede ser negativa. Entonces va a ser más, menos. Ahora, todo estoy analizando en función del cuadrado. O sea, yo voy a poner una constante que puede estar elevado a la unidad, al cuadrado, al cubo, a la quinta, a la sexta. A la larga es una constante, que si yo la voy a derivar va a ser 0. Yo voy a poner lambda cuadrado. Entonces, estamos indicando que todo tiene que ser función de lambda, ¿no ve? Tanto para x va a ser función de lambda para que cumpla esta condición, y y también va a ser función de lambda para que cumpla la condición. Entonces, ahora yo ya puedo separar, ¿no ve? Para encontrar la solución, tomando en cuenta este lambda igualando a esto, este lambda igualando a esto. Yo podría decir, oye, ¿no ve? Mi derivada ya no sería parcial, ¿no ve? Ya digo que depende de uno nomás. Oye, va a ser mi derivada cuadrada de x sobre mi derivada de x al cuadrado más lambda x. Todo esto va a ser igual a 0. Y por el otro lado, de la misma manera tendría, ¿no ve? O sea, diría, oye, mi derivada cuadrada de y respecto de y, si aquí es más, a este lado tiene que ser menos, ¿no ve? Lambda cuadrado de y, igual a 0. Es decir, al hacer este análisis de separación de variables, ¿qué estoy haciendo? ¿No ve? Al separar variables, estoy llegando a obtener dos ecuaciones diferenciales ordinarias, cuya solución ustedes lo pueden conseguir directamente de un texto, ¿no ve? Entonces, aquí, oye, ¿cuál es la solución? Y eso va para ustedes para que completen en su cuaderno, ¿no ve? ¿Cuál es la solución? No les estoy pidiendo que hagan, estoy pidiendo que me completen en su cuaderno, ¿no ve? Y que puedan poner las ecuaciones posibles para la solución. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿O se ha entendido? Yo les decía, miren, esta igualdad, aquí, esta igualdad es igual a 0. O sea, la solución de esta ecuación diferencial va a ser igual a 0. O sea, ¿qué va a ser? Si estoy derivando dos veces en algún momento esto, o sea, era el valor de una constante, que lo he ido derivando, y que me ha llegado a que sea igual a 0. Entonces, ¿qué estoy haciendo ya? Yo para encontrar la solución voy a separar, porque ya x depende de x nomás. Esa es la condición que había puesto aquí, ¿no ve? Que la temperatura solamente dependa de x, que la temperatura solamente dependa de y, sea independiente de la otra variable. Esa consideración, ¿qué me va a permitir? Separar variables. Entonces esto ya lo he separado acá. Solamente x depende de x y y depende de y. Entonces, al separar yo ya puedo decir que todo esto, ¿no ve? Va a ser una constante. Que todo esto va a ser una constante. Por eso lo estoy igualando a lambda. Yo me estoy asignando ese valor de la constante. Ahora, si es valor si es una constante, puede ser 2, pues es 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la quinta, 2 a la sexta. Entonces yo me asigno el valor, ¿de acuerdo? Y por comunidad, para la solución de la ecuación diferencial, ese término está elevado al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya han copiado? Se los dejo ahí. Entonces, analicen ustedes un cacho mientras copian. Como nadie me dice que ya han copiado, vean un poco la secuencia del nivel de matemáticas que entra en esta parte de transferencia de calor. Si nosotros hacemos nuestra especialización, hay cursos de especialización en transferencia de calor. Es lo mismo que vamos a ver, pero es full matemáticas. O sea, ya no se ve desde el punto de utilizar gráficos, nada, todo lo que están viendo.
todo desde el punto de vista micro, analizando la fenomenología de la transferencia de calor. Entonces ahí entramos a la especialización. O sea, nosotros no vamos a entrar, por eso yo, lo más difícil que les estoy dando para resolver es unidimensional, cosa que eso hemos visto en cálculo 1, en cálculo 2. O sea, nadie puede decirme, no sé, ingeniero. ¿No ve? En cambio, esto ya es un poco más metido a las ecuaciones diferenciales, ¿no ve? Que digamos nosotros en este momento no vale la pena profundizar, ¿ya? Entonces, una vez que hemos visto el método analítico y hemos visto sus virtudes y sus complejidades, ¿no ve? Podemos analizar nosotros el método gráfico, pero nuevamente voy a la condición, ¿no ve? Estamos analizando para geometrías sencillas, ¿no ve? ¿Y qué va a ser una geometría sencilla? Es también asumir como operador a qué geometría lo puedo asemejar, ¿no ve? Aquí, fíjense en esta parte, yo tengo hornos, estoy con los hornos y estas son las bocas, las entradas, ¿no ve? Yo puedo asemejar a un medio cilindro, a un medio cilíndrico, ¿no ve? Fíjense aquí cómo está. Yo podría asemejar, no sé, a un cilindro, ¿no ve? Yo podría asemejar a un cuadrado, a un cubo, mejor dicho. Entonces eso va a depender del operador, ¿ya? ¿Por qué? Porque el asemejar a una geometría sencilla facilita el análisis, porque esta parte del método gráfico, más que un método, parecería un arte. O sea, tenemos que dibujar dentro de lo que nos estamos planteando nosotros. ¿Ya? Entonces, yo les decía inicialmente, este método gráfico, ¿no ve? Voy a recalcar. Oye, nos sirve para geometrías sencillas. Además, voy a analizar y voy a utilizar, ¿no ve? Los factores de forma. ¿No ve? Y como yo estoy asemejando, más que un procedimiento, vamos a entrarnos a la parte, eh, ¿cómo les diría? Eh, Cuando estábamos en colegio hemos visto paralelas, verticales, ¿no ve? Entonces, nosotros para analizar, vamos a, permítame cambiar de color, vamos a trabajar dentro de la figura geométrica que nosotros estamos asumiendo. No, yo quiero analizar la transferencia de calor aquí, digamos, ¿no ve? Yo voy a trabajar aquí. ¿Cómo puedo analizar la transferencia de calor? ¿Y cómo analizábamos nosotros la transferencia de calor? Porfa, esto ya para entrar al método. Oye, ¿cómo hacíamos cuando era unidimensional? Ah, yo les decía, che, pero cuando es unidimensional, yo tengo aquí un material, ¿no ve? Podía, ay caramba, ¿qué pasaba? Control C, control V. Oye, yo podría tener aquí otro material. Yo podría tener después otro material. Ya, ¿no ve? ¿Y qué veíamos? Oye, yo veía estas líneas, o sea, yo veía estos perfiles que está aquí. Aquí había una temperatura diferente, ¿sí o no? Aquí había una temperatura diferente. Estaba analizando los perfiles porque decía, oye, viene aquí, taj, viene aquí. Viene aquí, taj, viene aquí. Viene aquí y taj, viene aquí, ¿no ve? Yo analizaba con diferentes conductividades, ¿no ve? Pondremos, digamos, K1, K2, K3. ¿Cuál era la idea? Identificar los perfiles de temperatura en cada uno de los bloques. Es lo que yo voy a hacer aquí. Es decir, yo voy a suponer que tengo diferentes materiales, voy a hacer diferentes bloques, pero va a haber una sola conductividad.
Entonces, ¿para qué voy a suponer que tengo diferentes materiales, digamos, en esta secuencia? Simple y llanamente para analizar así, miren, tengo aquí y estoy agarrando este bloque. Estoy agarrando ese bloque. Ahora, ¿qué quiero hacer? Oye, voy a medir los perfiles de temperatura. Oye, me voy a trazar líneas. ¿No ve? Y voy a ver, oye, en este punto cuánto es, en este punto cuánto es. Entonces, por eso les decía, oye, más que una solución, es un arte porque yo tengo que trabajar con líneas verticales. Líneas verticales me hacen análisis a la conducción unidimensional. Pero si yo estoy trabajando con factores de forma, oye, yo tengo que ver mis líneas, o mejor digo, con sistema bidimensional, yo tengo que ver mis líneas. Y si estas líneas, ¿no ve? Estas líneas, ¿cuántos cuadrados me crea? Para que el análisis sea bidimensional. Entonces yo voy a analizar y voy a dividir. Entonces uno dice, oye, entonces yo voy a trabajar y voy a dibujar solamente líneas sobre mi figura geométrica para ver qué está pasando ahí. Oye, ¿cuántos cuadrados, cuántas líneas horizontales, cuántas líneas verticales debo tener? Y ahí es donde les digo, oye, su análisis parece más que procedimiento, ¿no ve? Más que un procedimiento, parece un arte más bien, ¿no? Parece artes plásticas. ¿No ve? Que con mi reglita voy a estar trazando líneas. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a ver. El análisis va a ser gráfico, sí, tomando en cuenta que ese material que yo estoy utilizando lo puedo subdividir en partes pequeñas de ese material. Y en cada una de esas partes pequeñas yo voy a evaluar el calor y voy a evaluar la temperatura. ¿Se entiende lo que quiero decir? O los he mandado a San Juan y Mendoza. Jóvenes. ¿Cómo es jóvenes? Inge, más o menos. ¿Podría volver a repetir esa parte, por favor, Inge? A ver, ¿qué trato de decir? Yo tengo una figura compleja, como la que les estoy mostrando. Mi único análisis que podría hacer, transferencia de calor por métodos numéricos, porque es compleja. ¿De acuerdo? Aquí hay entradas, se hace aquí esta casa, entonces se hace muy difícil. Entonces, ¿cómo puedo analizar la transferencia de calor? ¿Qué hacemos con la transferencia de calor? Yo evalúo la distribución de temperaturas, ¿no ve? Dentro del cuerpo, ¿sí o no? Para eso hemos trabajado unidimensional. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar la distribución de temperatura, pero tomando en cuenta en forma bidimensional. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. La cosa va a ser, ¿cómo voy a analizar? El cómo voy a analizar significa que esto yo voy a representar como una figura geométrica sencilla. Ya tengo la figura geométrica sencilla. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Yo les decía aquí, yo tengo que, ¿dónde estoy? Determinar el perfil de temperaturas y evaluar el flujo de calor en todos. Y lo que nosotros hemos aprendido es resolver una ecuación. Entonces, ahora nosotros no vamos a utilizar ecuaciones complejas. Yo voy a utilizar el método gráfico que utiliza los factores de forma. ¿En qué consisten los factores de forma? En evaluar la temperatura en diferentes posiciones de esa geometría simple. ¿Y cómo voy a determinar esas posiciones simples? Trazando, aquí yo les decía, trazando líneas verticales. Uno decide cuántas líneas verticales voy a considerar. ¿De acuerdo? Pero no estoy analizando unidimensional, porque este análisis sería unidimensional. Yo estoy analizando bidimensional. O sea, tengo que tomar en cuenta
tanto su X como su Y. Por lo tanto, yo voy a realizar mallas dentro de mi sólido para el análisis por el método gráfico. ¿Está mejor? Sí, ingeniero, muchas gracias. Yo lo que quiero, recalco, es evaluar la temperatura, porque eso es lo que dice el análisis, ¿no ve? Yo debo evaluar el perfil de temperaturas. Voy a evaluar la temperatura en cada posición del cuerpo, pero ya no voy a hacer uso, ¿no ve?, de ecuaciones complicadas. Voy a hacer uso de los factores de forma. ¿Ya? Entonces, esto nos va a ayudar para hallar una solución aproximada cuando nosotros no tengamos la disponibilidad de hacer un cálculo rápido, por ejemplo. Estoy en una ladrillera, oye, ¿cómo está haciendo la transferencia de calor? ¿Está bien? ¿Está perdiendo? Entonces, rápidamente construyo mis mallas y rápidamente calculo el flujo de calor. Ay, che, está perdiendo. A ver, haremos un análisis más profundo. Ah, ya tomarán la geometría real del cuerpo y harán sus cálculos con métodos numéricos. Se hace mucho más complejo porque estamos en un horno, estamos en estado no estacionario. ¿De acuerdo? Entonces acá van a entender un poco. Parecería que con lo que he explicado todavía hay dudas, pero veremos cómo deberíamos construir ya o cómo deberíamos realizar el análisis mediante factores de forma. Ahí se van a dar un poco más rápido cómo es el análisis. ¿De acuerdo? Les dicto. Y esto vamos a justificar un poco, ¿no ve? En el análisis de conducción y con geometrías irregulares, el análisis de la conducción y con geometrías irregulares que están asociadas a problemas específicos, resulta con frecuencia que las soluciones son muy difíciles de encontrar. Muy difíciles de encontrar. Muchas veces imposible de hallar una solución analítica. Analítica. Punto aparte. Punto aparte les digo, ¿no? Por lo tanto, es necesario aplicar un método que nos pueda facilitar la solución aproximada a los inconvenientes mencionados. A los inconvenientes mencionados. Es ahí que se aplica el método de los factores de forma. Es ahí
que se aplica el método de los factores de forma. Y consiste en dos puntos y aparte. Ya. Entonces, si nosotros tengo mi geometría, ya lo voy a tomar de este punto, tengo mi geometría. Mira, tengo mi X y tengo mi Y. Lo primero que debo hacer ya es identificar por dónde ingresa mi flujo de calor. ¿Okay? Coloquen ustedes identificar por dónde ingresa el flujo de calor. Tengo el X, ¿no ve? Aquí tengo, lo voy a poner el Y. ¿No ve? Entonces aquí estamos diciendo, oye, ¿dónde ingresa Q? ¿Por qué? Porque no me está diciendo que X y Y por el momento son cosas iguales, son longitudes iguales. Pueden estar por este lado, pueden estar por este lado. Eso va a hacer que cambie. ¿Que cambie qué? La posición de las isotermas, por si acaso. ¿De acuerdo? La posición de las isotermas. Entonces yo voy a decidir, oye, digamos el Q está entrando por aquí tengo mi Q. Entonces, ¿cómo va a cambiar mi temperatura? Oye, yo aquí voy a tener una temperatura, ¿no ve? Aquí yo voy a tener una temperatura. Esta va a ser mi temperatura 1. Yo estoy analizando todo este bloque. Oye, aquí está la salida. Aquí yo voy a tener una temperatura 2, ¿sí o no? No, pero en cambio, si entra aquí, por aquí el calor, a eso me refiero. Si entra por aquí el calor, oye, aquí va a estar mi temperatura 1. Aquí va a estar mi temperatura 2. Entonces, cuidado con eso, ¿de acuerdo? Una vez que yo he elegido por dónde entra el calor, ya, el segundo paso sería lo que comenté ahora, ¿no ve? Identificar temperaturas. Identificar temperaturas. Identifico las temperaturas. Aquí está T1, T2. ¿Cómo están cambiando? T1 es todo esto. T2 es todo esto. Ah, mi flujo es normal al área de transferencia. Por eso, si fuese por aquí, oye, T1 es todo esto. T2 es todo esto. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a construir isotermas. O sea, es decir, agarro acá y me trazo una línea. ¿No ve? Control C, Control V. Me construyo isotermas. Creo que me va a entrar para 2, ¿no ve? Control V. Para 3, para... Ya más o menos son iguales. Tienen que ser espacios iguales. ¿No ve? Entonces, el siguiente paso es construir isotermas. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo aquí yo? Lo voy a cambiar de color ahorita con este medio. Oye, yo tengo T1. Oye, aquí yo tengo mi T', aquí tengo yo mi T2', aquí tengo yo mi T3'. No sé, eso ya función de ustedes va a ser. No, cuántas isotermas quedarán, eso es función de ustedes. ¿De acuerdo? Entonces esto no es una regla decir que yo pongo, oye, 3 líneas. No es tanto así. ¿Ya? Una vez que he puesto las isotermas, construir sendas de flujo de calor. Claro, si voy por este lado, por aquí está entrando Q, hemos dicho, y por aquí está saliendo Q. Entonces, ¿cuál es la senda del calor? Ah, por todo este sector. ¿No ve? Fíjense, las temperaturas, ¿no ve? Son perpendiculares al calor, si ustedes se dan cuenta.
Y en este caso, mi flujo de calor, mis sendas de calor van a ser horizontales. Ya, yo construyo mis sendas de flujo de calor. Entonces, hagas una línea, ¿no ve? Lo pongo aquí. ¿Dónde está el contorno? Voy a cambiar verde. Ahí, ¿qué pasó? Al revés me ha ido este. Para copiar después. Contorno. No verde. Grosor. Para que se ubique. Listo. A ver, yo tengo control C, control V. De la misma manera que mis isotermas, yo construyo control V. O sea, control C, control V. Y lo ideal, voy a explicar después, es que sea la misma cantidad, ¿no ve? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya tengo todas mis sendas, ¿no? Ya tengo mis sendas de calor. Ya están construidas mis sendas de calor. Eso es lo que yo debo hacer para empezar a trabajar con mi factor de forma. ¿No ve? Entonces, por eso aquí está así. ¿No ve? Yo lo estoy trabajando ella o mi geometría y lo empecé a dividir en sendas de flujo de calor. ¿De acuerdo? ¿Está bien esa parte? ¿Se entiende? ¿Hasta ahí, citos? Ya. Entonces, ya, un cachito. Ahora voy a bajar de aquí y les voy a... Quiero mover esto para escribir. No, no me va feo. ¿Han copiado ya? No, esto de abajo yo ya lo he hecho, entonces no pasa nada. Está bien, ¿no ve? Se entiende. Ahora, fíjense qué es de aquí a aquí. ¿No ve? Voy a agarrar otro color y voy a indicar, oye, está yendo el flujo de calor. Y nosotros decíamos que entra con una temperatura y relativamente sale con otra temperatura, decíamos. ¿Sí o no? Yo hallaba el perfil de temperaturas. ¿No ve? ¿Sí o no? Pero ¿qué me está diciendo esto? Oye, hay una temperatura en esta posición, hay otra temperatura en esta posición, hay otra temperatura en esta posición. Entonces yo voy a dividir ahora. Voy a decir, oye, aquí, si ustedes se dan cuenta, hay un delta T, T' menos T1. Aquí hay otro delta T, T2' menos T1. Entonces yo voy a decir que N es el número de deltas T en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, fíjense cuántos deltas T tengo. 1, 2, 3, 4. 4. 4 deltas T tengo. ¿No ve? En el ejemplo 4, ¿no ve? Aquí pongo ejemplo 4. Pero también puedo calcular N como el número de isotermas menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5 menos 1, 4. Sigo en la secuencia. ¿De acuerdo? Tengo las isotermas. Ahora, defino M. Entonces, aquí estoy definiendo entre estos dos, ¿no ve? El número de deltas T que tengo, ¿no ve? Aquí yo puedo, esto me define, no es igual, me define a N. Este sector de aquí, las sendas de flujo de calor, por aquí está entrando el calor, ¿sí o no? Por aquí está entrando el calor. Oye, me va a definir otro término, M. M va a ser igual al número de sendas de flujo de calor. Sendas de flujo de calor.
¿Ya? Entonces, ¿cómo lo evalúo? No ve, yo cuento. 1, 2, 3, 4. Yo cuento. Entonces, no hay ningún problema para allá, ni n, ¿sí o no? Yo voy a contar, porque yo estoy dividiendo, entonces va a ser fácil para mí contar. Cuidado, me digan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No, no, no pasa nada, ¿no ve? Por aquí está fluyendo el calor, por aquí está fluyendo el calor, por aquí está fluyendo el calor, por aquí está fluyendo el calor. Esos son los caminos por donde vas a coser. ¿Ya? Ahora, acá se me está generando un delta X y aquí se me está generando un delta Y. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que delta X sea igual a delta Y. O si no se puede, por ejemplo, puedo tener un rectángulo. Entonces mi delta X será, digamos, la mitad del delta Y. O mi delta Y será 2 veces mi delta X. Entonces, cosa que los delta X se simplifiquen. Y solamente me quede un número adimensional. ¿Ya? Pero lo ideal es que sean iguales. ¿Ya? Entonces, yo voy a definir algo, ¿no ve? Yo voy a decir ahora, oye, por aquí, por axitos, aquí está entrando un QDS y por aquí está saliendo. Entonces voy a definir el QDS, que es mi flujo de calor. ¿No ve? Mi flujo de calor en una celda en la que yo estoy definiendo. Flujo de calor, ¿a qué se debe el flujo de calor? ¿No ve? Debido a un gradiente, a un delta T. Yo estoy definiendo aquí, ¿no ve? En esta parte estoy definiendo. Estoy definiendo aquí. ¿No? Yo estoy eligiendo el que yo quiera. Puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí. Donde yo desee. ¿Ya? Entonces, yo podría tener esto, ¿no ve? He definido mi flujo de calor y está entrando en la celda por aquí, ¿no ve? Y en esa secuencia yo tengo mi delta T. Oye, yo tengo mi delta X, tengo mi delta Y, así que no se anden equivocando, no se anden confundiendo. Estoy diciendo que va a ser el mismo. O sea, no hay ningún inconveniente, ¿no ve? Entonces yo podría decir, oye, aquí en todo esto, ¿no ve? Aplicó la ley de Fourier. Aplico la ley de Fourier. Oye, la ley de Fourier, ¿qué me dice? ¿No ve? Oye, Q, estoy analizando el QDS en esa celda. El QDS va a ser igual a ¿qué? ¿No ve? A la conductividad, ¿no ve? Por el área de transferencia, ¿no ve? Decíamos por la derivada de T respecto de X. ¿No ve? Decíamos así. Todo va a depender de dónde yo esté tomando porque estamos tomando la consideración delta X igual a delta Y. Entonces no va a haber mucho inconveniente ahí. Pero esto yo lo puedo expresar en función de deltas, ¿no ve? Oye, voy a tener mi conductividad, ¿no ve? Va a ser función mi área de transferencia. Si yo tomo, aquí quiero que se ubique. Si entra por este lado, ¿cuál va a ser mi área de transferencia? La que es normal, ¿no ve? Va a ser mi delta Y por mi Z. Z es largo. Si entra por aquí abajo, oye, no va a haber ningún problema. Mi área de transferencia, ¿qué va a ser igual? ¿No ve? Mi área de transferencia va a ser delta X, ¿no ve? ¿Dónde está? Acá el área normal, por su largo, por delta Z. Es ahí que la anterior vez yo les decía, ahí hay que tener cuidado. Pero aquí un poco no hay mucha importancia. ¿Por qué? Porque este delta X es igual a su delta Y.
¿no ve? Entonces yo podría decir aquí, como ya he escrito sobre X, ¿no ve? Yo pues mi área de transferencias hoy es delta Y por mi Z, que es largo. Entonces, yo lo voy a poner L, ese Z, bien largo, por mi delta T, ¿no ve? Sobre mi delta X. ¿De acuerdo? Estoy diciendo, estos son iguales, estos se simplifican. ¿No ve? Ahora, este delta T, ¿no ve? Este delta T, ¿cómo lo podría calcular? No, yo había hallado por cada uno, ¿no ve? 1, 2, 3, 4. Entonces yo puedo decir, ¿no ve? Que este delta T, puedo decir que este delta T, oye, va a ser igual a T1 menos T2 sobre N. ¿No ve? Yo estoy diciendo eso aquí, tengo T, tengo N. Entonces estoy suponiendo que el delta T mayor lo voy a dividir en delta T pequeños y eso lo voy a definir yo entre 4, entre 5, entre 6, porque es el mismo material. No pueden decirme que no va a ser el mismo delta porque estoy hablando del mismo K. Van a tener el mismo K. ¿Ya? Entonces por eso divido entre N. Entonces ya el QS ya un poquito cambia, ¿no ve? Aquí yo ya tengo KL, oye, mi delta T ya va a ser T1 menos T2 sobre N. ¿De acuerdo? Pero esto estamos hablando en función de una celda. Si yo quiero hallar el Q total, va a ser los números de senda por el QS. Entonces esto va a ser, ¿no ve? K, L, M, lo voy a dividir N, todo esto T1 menos T2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué me está diciendo? Este valor de la conductividad yo lo voy a conocer. Este L va a ser del material. ¿Cuánto será? Eso va a ser función de lo que nosotros tengamos, o por ahí va a ser un valor unitario que le voy a dar. M yo voy a calcular. N yo voy a calcular. Entonces, a todo este valor se lo denomina S. Este es mi factor de forma. Yo diría, oye, entonces mi Q es igual a K por S T1 menos T2. ¿No ve? Que es T1 menos T2 es la diferencia global que existe de las temperaturas, ¿sí o no? Entonces, cuidado con eso, ¿no veis? Son las temperaturas externas. Vean, no lo voy a poner delta T porque no quiero que se confundan con este. ¿No? Aunque aquí, digamos, para que no se rayen, aquí lo puedo poner delta T' y aquí lo puedo poner delta T' y ahí con eso lo estoy arreglando todo. ¿Sí? ¿Consultas hasta ahí? ¿Ninguna? Ya. Entonces, fíjense, yo estoy hallando el flujo de calor y solamente necesito conocer la conductividad y las diferencias de temperatura globales. ¿No ve? Y hallar el factor de forma que yo lo puedo hacer. Yo, como operador, digo cuántas isotermas, cuántas horizontales, sendas de flujo de calor va a tener mi sistema. Y listo, con eso construyó mi análisis de factores de forma. Ahora, por cada figura, pero ahí ya tenemos también para terminar la clase, oye, ya me lo han trabajado. En las tablas que les estoy pidiendo que tengan para el examen, ¿no ve? Ustedes tienen que tener sus factores de forma. Ya me dan la placa y me dicen cuánto es el factor de forma. Y si tienen alguna restricción, pues me la indican.
Y lo único que yo tengo es que aplicar la ecuación. ¿No ve? ¿Ya? O sea, en la tabla, y uno dice aquí, oye, pero este análisis Inge, es bien pirulito, es pichanguita. Y les cuento que el anterior semestre o hace 2 semestres, he puesto un problema de factores de forma. Claro, como ustedes están acostumbrados a que uno les pregunte del Sengel y como no estudian, ¿no ve? Seremos sinceros, la mayoría hace otra cosa, ¿no ve? Solamente ve el solucionario y está con eso. Entonces, lo único que se dediquen es a buscar. Y yo tengo la posibilidad de encontrar N libros, ¿no ve? Desde mis épocas hay N libros y ustedes no conocen de esos libros, ¿no ve? Y yo saco una pregunta de ahí y es bien pichanga porque les he dado estos factores de forma y nadie ha hecho. Nadie. Y como su docente es bien fregado porque uno a veces pone unos repetidos y sabe lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Y ahí me doy cuenta cómo estudian, cómo hacen las cosas. ¿Ya? Analicen ustedes esta deducción que hemos hecho, sencilla. Lo único que tienen que hacer ustedes ahora acá, ¿no ve? Es construir las sendas y las isotermas si no quieren utilizar estas fórmulas. ¿De acuerdo? ¿Consultas hasta ahí? Ya, si no hay consultas, pues quedamos ahí 68.